Soy Antonio Chan y este es el capítulo número 10 de Neurotecnología. Hoy hablaré del procesador ARM y qué es Apple Silicon. Comencemos. ARM Holdings es una empresa británica que se encarga del diseño de procesadores con conjunto de instrucción reducido. ARM comenzó como un proyecto de desarrollo en 1983. En 1985 presentaron su primer chip que se llamó ARM-1, pero fue el ARM-2 el primero en salir al mercado en 1986 y contaba con un bus de datos de 32 bits. La arquitectura ARM es un procesador de filosofía RISC que fue introducida en la década de los 70. ¿Pero qué significa ARM? ARM es un acrónimo que significa Máquina Avanzada de RISC. Existen dos tipos de conjunto de instrucciones que usan los procesadores. El RISC, que es usado por los procesadores ARM como Exynos de Samsung, el Snapdragon de Qualcomm y el Kirin de Huawei. Y el CISC es el usado por los procesadores de arquitectura x86 diseñado por Intel y AMD. ¿Qué significa RISC? Significa computador de conjunto de instrucciones reducidas. ¿Qué significa CISC? Significa computador con conjunto de instrucciones complejas. En 1980, IBM comenzó el proyecto IBM 801, que deriva en el primer procesador RISC. Luego emprendió otro proyecto para crear un procesador potente, pero de bajo consumo de energía, con el cual logró crear el primer procesador de arquitectura Power. En 1991, IBM se dio cuenta del potencial de su diseño Power y buscó alianza con Apple y Motorola para impulsar su creación. Para entender mejor qué es un procesador ARM, voy a explicar primero lo que es un procesador. Ahí va un poco de historia. El procesador o unidad central de procesamiento, CPU por sus siglas en inglés, es el hardware dentro de la computadora que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante operaciones aritméticas lógicas. En 1971 se comercializó el primer procesador, que fue el Intel 4004, que contaba con un bus de datos de 4 bits. En 1972, Intel desarrolló el procesador 8008, con un bus de datos de 8 bits. En 1974 fue ampliamente usado el procesador Intel 8080, con un bus de datos de 8 bits. En 1975, AMD hizo una copia del procesador Intel 8080 con técnicas de ingeniería inversa y le puso el nombre AMD 9080. En 1979, Intel saca al mercado el procesador 8086 con un bus de datos de 16 bits. En 1979 fue introducido el procesador Motorola 68000. Fue el primero de la familia M68K. Apple usó este procesador en los primeros Macintosh hasta 1993. En 1982, Intel presenta el procesador 80286 con un bus de datos de 16 bits, la segunda generación de la arquitectura x86. Ese mismo año, Intel y AMD firman un acuerdo para la fabricación de procesadores x86. El contrato le permite fabricar chips con el mismo juego de instrucciones y son compatibles en software. En 1986, ARM comenzó como un proyecto de desarrollo. En 1985 presentaron su primer chip que se llamó ARM-1, pero fue el ARM-2 el primero en salir al mercado en 1986 y contaba con un bus de datos de 32 bits. En 1986, Intel presenta al mercado el procesador 80386, también conocido como i386. Este procesador contaba con un bus de datos de 32 bits. Intel se niega a revelar detalles del procesador i386 a AMD. Por ese motivo se fueron a juicio por incumplimiento de contrato, en el cual ganó AMD. En 1989, Intel presenta el procesador 80486 con un bus de datos de 32 bits. En 1991, Apple presenta el ARM 610, basado en el ARM 6, como procesador para su PDA, el Apple Newton. En 1993, Intel presenta el procesador Pentium. En 1993, el AM386 fue el nuevo procesador de AMD para hacerle frente al 80386 de Intel. En 1993 apareció la primera generación de procesadores PowerPC,
y tienen el honor de haber reunido a tres grandes empresas tecnológicas, Apple, IBM y Motorola. Incorporaron el PowerPC en todos los Macintosh desde 1994 hasta el 2006. El PowerPC 601 fue el primer procesador desarrollado por esta alianza. En 1996, AMD desarrolla el K5, su primer procesador sin ser copia del diseño de Intel y competidor directo de Pentium. En 1997, Intel presenta el Pentium II, y ese mismo año AMD lanza el K6 y fue presentado como la competencia del Pentium II de Intel. A finales de 1997 fue presentado el procesador PowerPC 750, también conocido como G3, y superaba ligeramente en rendimiento a los Pentium II, consumiendo mucho menos energía. En 1999, Intel presenta el Pentium III, y por su lado AMD lanza al mercado su procesador Athlon. El primer núcleo de este procesador es el K7. Casi a finales de 1999 aparece la cuarta generación de los procesadores PowerPC, los G4. El primer modelo de esta generación fue el 7400. En el 2000, Intel presenta el Pentium 4 de 32 bits. En el 2003, AMD presenta el procesador Athlon X64. Es un procesador x86 de octava generación, K8, que implementa un conjunto de instrucciones AMD 64 o 64 bits. Por primera vez, AMD amplía el conjunto de instrucciones x86 de Intel. Intel utiliza ese mismo conjunto de instrucciones para sus procesadores y es compatible con la arquitectura AMD. En el 2003 fue lanzado el PowerPC 970 o PowerPC 5G. Es un procesador de alto rendimiento con arquitectura RISC de 64 bits. En el 2004, Intel comenzó a renovar sus procesadores Pentium 4 con la extensión EM64T. O sea que a partir del 2004, los Pentium 4 ya contaban con conjunto de instrucciones de 64 bits. En el 2005, AMD presenta el procesador Athlon 64x2. Es el primer procesador de doble núcleo para PC diseñado por AMD. Este procesador cuenta con dos núcleos K8. Ese año también fue presentado por Intel el Pentium D. Este procesador consta de dos núcleos Pentium 4. En el 2006, Intel sacó al mercado los Core 2 Duo. Este año también Intel acuerda con Apple para proveer de procesadores Core 2 Duo. Apple deja los procesadores PowerPC y se cambia a la arquitectura x86 de Intel. Apple dejó de usar procesadores PowerPC para su línea de computadoras, pero seguía usando procesadores con juego de instrucciones RISC para su línea de dispositivos móviles. Apple diseña sus propios procesadores ARM para sus dispositivos desde el 2007. Este fue el año del nacimiento del iPhone y contaba con el primer procesador diseñado por Apple, el APL0098. Este procesador también lo encontramos en el iPod Touch de primera generación y el iPhone 3G. En el 2010 llega la línea A de Apple, con el procesador A4, que vino dentro del iPhone 4. En el 2011 llegó el procesador A5 en el iPhone 4S y un año después el A5X, una variante para el iPad de tercera generación. En el 2013 el procesador A7 vino dentro del iPhone 5S. Fue el primero de la serie A en ser de 64 bits. En el 2016 el iPhone 7 y 7 Plus contaba con un procesador A10 Fusion, que es el primer procesador con 4 núcleos, 2 de ellos de alto rendimiento y 2 de bajo consumo de energía. Al año siguiente, en junio del 2017, el A10X Fusion venía en los iPad Pro de 10,5 pulgadas y 12,9 pulgadas. En septiembre del 2017, en el 10º aniversario del iPhone, Apple introdujo el motor neural en sus procesadores. El iPhone 8, 8 Plus y X contaban con el A11 Bionic. En el 2018 presentan el procesador A12 Bionic en los iPhone XS, XS Max y XR, y también en el iPad Air de tercera generación y el iPad Mini de quinta generación. En el 2019, Apple presenta el A13 Bionic en los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, y el SE de segunda generación. En marzo del 2020, Apple saca una nueva variante del A12, el A12Z Bionic. Este procesador lo vemos en el iPad Pro de 11 pulgadas de segunda generación
y el iPad Pro de 12,9 pulgadas de cuarta generación. Y en junio del 2020, en la conferencia para desarrolladores, Apple presenta este mismo procesador A12Z Bionic dentro de un Mac mini, con el sistema operativo macOS 11 Big Sur Beta. Este es un kit de transición para desarrollador, anunciando también que, en solo 2 años, toda su línea de computadoras cambiará a los procesadores ARM, que ellos mismos han denominado Apple Silicon. Ojo, la palabra silicon es una palabra en inglés que significa silicio y no silicona. Para los usuarios que actualicen sus computadoras Mac con Apple Silicon y aún tengan software de x86, el sistema operativo incluirá Rosetta 2, que es la nueva versión del traductor de instrucciones entre tipos de procesadores como ARM y x86. Rosetta fue usado en la transición de PowerPC a Intel y dio muy buen resultado. Apple está trabajando en este cambio por 10 años, desde que sacaron el procesador A4 con arquitectura ARM para el iPhone 4. Y como ellos diseñan su propio hardware y software, saben cómo combinarlo de forma óptima. Con 10 años de experiencia con los dispositivos iOS, ahora dan el gran salto con sus computadoras. Eso es todo por hoy. Si te gustó este podcast, ayuda a otros a encontrarlo calificándolo en tu aplicación de podcast favorito. Puedes escucharme en Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, iVoox. Visita mi blog, nelotecnologia.blogspot.com. Me puedes encontrar en Twitter como @nelotecnología. Nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo de este canal. Soy Antonio Chan y gracias por escuchar Nelotecnología. Chao.